¿Cuántas veces has sentido la presencia de algo oscuro, una fuerza invisible que parece arrastrarte hacia lo prohibido? En los recovecos más profundos del alma humana existen deseos que ni siquiera sabemos que tenemos, hasta que es demasiado tarde. La Biblia, ese libro sagrado que ha guiado a millones a lo largo de los siglos, está repleta de relatos de hombres y mujeres que enfrentaron tentaciones tan poderosas que amenazaron con destruir todo lo que ellos y nosotros consideramos sagrado. Pero, ¿qué es lo que realmente se oculta detrás de esas tentaciones? ¿Es solo una prueba de fe o es algo mucho más profundo, algo que busca destruir no solo al cuerpo, sino también al alma? En este video, te llevaré a través de las 10 tentaciones más grandes de la Biblia, cada una más inquietante que la anterior, cada una sembrando dudas, miedos y, sobre todo, un sinfín de preguntas. Desde las frías y engañosas palabras de la serpiente en el Edén, hasta las pruebas que retaron la divinidad misma de Jesús, estas historias nos revelan no solo la fragilidad humana, sino también las sutiles trampas del enemigo, esas que podrían estar acechando en cada esquina de nuestra vida diaria. ¿Qué harías si tu fe estuviera en juego, si todo lo que amas dependiera de una sola elección? Mientras exploramos estos relatos, te invito a reflexionar sobre tu propia vida, sobre las tentaciones que te rodean y las decisiones que tomas todos los días, porque al final, la mayor tentación es creer que estamos por encima de ellas, que somos inmunes a sus efectos. Este es un viaje al corazón de lo prohibido, a los límites entre la luz y la oscuridad. ¿Estás preparado para enfrentar estas verdades? Mantente alerta, porque lo que descubrirás aquí podría cambiar no solo tu perspectiva de la Biblia, sino tu propia vida. 10. El fruto prohibido del Edén. Génesis 3, 1-6. Todo comenzó en un jardín perfecto, el Edén. Eva, la primera mujer, caminaba entre la belleza inmaculada de la creación de Dios. Pero, en medio de ese paraíso, se encontraba el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, astuta y persuasiva, se acercó a Eva, cuestionando la palabra de Dios. «Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto». Este simple cuestionamiento sembró la semilla de la duda. Eva, intrigada, miró el fruto prohibido y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Fue entonces cuando la tentación se volvió irresistible. Tomó el fruto, comió y lo compartió con Adán. Así, la humanidad cayó en el pecado original, marcando el inicio de una batalla que se libra hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces hemos sido seducidos por algo que parece bueno a simple vista, pero que en el fondo sabemos que no deberíamos tocar? La tentación no siempre aparece como algo abiertamente maligno. A menudo se presenta como algo deseable y aparentemente inofensivo. 9. La envidia asesina de Caín. Génesis 4, 6-7. La historia de Caín y Abel es una de las más trágicas de la Biblia. Caín, el primogénito de Adán y Eva, fue consumido por la envidia. Abel, su hermano, ofreció a Dios un sacrificio aceptable, mientras que el de Caín fue rechazado. El resentimiento creció en su corazón, hasta que Dios le advirtió: «El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él». Pero Caín no pudo resistir la tentación. En lugar de dominar su ira y celos, se dejó llevar por ellos, asesinando a su hermano en el campo. Este acto de fratricidio no solo manchó sus manos de sangre, sino que lo condenó a una vida de exilio y dolor. La tentación de Caín nos recuerda que las emociones descontroladas, como la ira y la envidia, pueden llevarnos a actos irreversibles. Es un llamado a dominar nuestras pasiones antes de que nos dominen a nosotros. Si estás disfrutando de este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Fe y Confianza.
Dale like y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias llenas de fe y esperanza. 8. La fe de Abraham en el monte Moría. Génesis 22, 1-2. Dios puso a prueba a Abraham de una manera que parecería imposible de soportar para cualquier padre. Le pidió que sacrificara a su hijo, Isaac, el hijo de la promesa, aquel por quien Abraham había esperado toda su vida. La orden era clara y aterradora. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto. Abraham, en un acto de obediencia extrema, llevó a su hijo al monte Moriah, preparándose para cumplir la voluntad de Dios. Pero en el último momento, cuando la mano de Abraham estaba levantada para sacrificar a su hijo, un ángel lo detuvo. Dios había visto su fe y proveyó un carnero en lugar de Isaac. Esta historia desafía nuestra comprensión de la fe y la obediencia. ¿Seríamos capaces de entregar lo más preciado que tenemos en un acto de fe absoluta? La tentación aquí es dudar del propósito de Dios, pero Abraham nos muestra el camino de la confianza total. 7. La integridad de José frente a la tentación. Génesis 39, 7-12. José, hijo de Jacob, fue vendido como esclavo y terminó en Egipto, en la casa de Potifar. A pesar de su condición de esclavo, José se ganó el favor de su amo, pero esto atrajo la atención no deseada de la esposa de Potifar. Ella intentó seducirlo día tras día, pero José se mantuvo firme. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Sin embargo, un día ella lo atrapó por su ropa, insistiendo en que se acostara con ella. José huyó, dejando su manto en manos de la mujer, pero este acto de integridad le costó su libertad, siendo encarcelado por una acusación falsa. La tentación de José es un recordatorio de que la integridad a menudo tiene un alto costo. A veces, la tentación no es solo en forma de deseos carnales, sino en la presión de ceder ante lo que parece una salida fácil. José eligió honrar a Dios, incluso cuando sabía que esto podría llevarlo al sufrimiento. 6. La idolatría del becerro de oro. Éxodo 32, 1-6. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, el pueblo de Israel cayó en la tentación de la idolatría. Impacientes por la ausencia de su líder, exigieron a Aarón que les hiciera un dios que los guiara. Así, nació el becerro de oro, y el pueblo se entregó a la adoración pagana, diciendo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Este acto de rebelión provocó la ira de Dios, quien estaba dispuesto a destruirlos, pero Moisés intercedió por ellos, salvándolos de la aniquilación. La tentación de abandonar a Dios en tiempos de incertidumbre es una de las más peligrosas. Cuando el futuro parece incierto, la fe es puesta a prueba, y la idolatría moderna puede tomar muchas formas, desde el materialismo hasta la dependencia de poderes humanos. 5. La negación de Pedro. Mateo 26, 69-75. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, enfrentó una tentación en la noche más oscura de su vida. Después de que Jesús fue arrestado, Pedro fue reconocido por varias personas como uno de sus seguidores. 3 veces, Pedro negó conocer a Jesús, cumpliendo así la profecía que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Al darse cuenta de lo que había hecho, Pedro salió y lloró amargamente, arrepintiéndose de su cobardía. La tentación de Pedro nos recuerda que el miedo y la autopreservación pueden llevarnos a negar lo que más valoramos, pero también es una historia de redención, ya que Pedro fue perdonado y restaurado por Jesús después de su resurrección. 4. La desobediencia de Moisés en Meribá. Números 20, 7-12. Moisés, el líder de los israelitas, había soportado innumerables pruebas en su camino para llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida.
Pero en un momento de frustración, cuando el pueblo se quejaba una vez más de la falta de agua, Moisés perdió la paciencia. Dios le había dicho que hablara a la roca para que saliera agua, pero Moisés, en su ira, golpeó la roca 2 veces con su vara. El agua brotó, pero Dios le dijo a Moisés: «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado». A causa de su desobediencia, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. La tentación aquí fue la impaciencia y la ira. Incluso los líderes más grandes pueden sucumbir a la frustración y perder la perspectiva, actuando en su propio impulso en lugar de seguir las instrucciones divinas. Nos encantaría saber tu opinión. Déjanos un comentario con tus pensamientos, preguntas o reflexiones. Tu participación es muy valiosa para nosotros en Historias de Fe y Confianza. Tercera, la caída espiritual de Salomón. Primero Reyes 11:1-4. Salomón, el rey más sabio que jamás haya existido, cayó en la tentación del poder y la lujuria. Aunque había sido bendecido con sabiduría y riqueza, su corazón fue apartado de Dios por sus muchas esposas extranjeras, quienes lo llevaron a adorar a otros dioses. El rey que construyó el templo para Dios en Jerusalén terminó levantando altares a ídolos paganos, lo que provocó la ira de Dios y la división futura del reino de Israel. La historia de Salomón es una advertencia de que incluso la sabiduría y la riqueza no son suficientes para protegernos de las tentaciones. La fidelidad a Dios debe ser mantenida, independientemente de nuestras bendiciones. 2. El pecado de David con Betsabé. 2 Samuel 11:2-4. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó en una tentación devastadora. Un día, al pasear por el techo de su palacio, vio a Betsabé, la esposa de Urías, bañándose. La codicia se apoderó de él, y a pesar de saber que estaba casada, la mandó traer y se acostó con ella, lo que resultó en un embarazo. Para cubrir su pecado, David ordenó que Urías fuera puesto en la primera línea de batalla, asegurándose de que muriera. Este acto de adulterio y asesinato trajo terribles consecuencias para David y su casa. La tentación de David nos enseña cómo el poder y el deseo pueden corromper incluso a los más justos. El pecado no solo afecta al que lo comete, sino a todos los que lo rodean. Primera, las pruebas de Jesús en el desierto. Mateo 4:1-11. Finalmente llegamos a la tentación más grande de todas, la tentación de Jesús en el desierto. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, Jesús fue confrontado por Satanás, quien le ofreció 3 tentaciones: convertir las piedras en pan, lanzarse desde el pináculo del templo para ser rescatado por ángeles, y finalmente, adorar a Satanás a cambio de todos los reinos del mundo. Jesús resistió cada una de estas tentaciones, respondiendo con la palabra de Dios y reafirmando su fidelidad al Padre. La tentación de Jesús nos muestra que, aunque el enemigo pueda ofrecer poder y riqueza, nada es más valioso que la obediencia a Dios. Jesús nos dejó el ejemplo perfecto de cómo resistir las tentaciones, no solo con fuerza de voluntad, sino con la verdad de las Escrituras. Las tentaciones, como hemos visto a lo largo de estas poderosas historias bíblicas, son más que simples pruebas de nuestra voluntad. Son ventanas hacia los aspectos más profundos y oscuros de nuestra naturaleza humana. A través de cada relato, desde el jardín del Edén hasta el desierto, donde Jesús resistió las insidiosas ofertas de Satanás, podemos discernir un patrón. La tentación siempre busca alejarnos de Dios, desviar nuestro enfoque de lo eterno hacia lo temporal. Estas tentaciones no son solo relatos antiguos, son reflejos de las luchas que todos enfrentamos en nuestra vida diaria, ya sea la atracción por el poder, el deseo, la envidia o la duda. Cada uno de nosotros puede encontrar un paralelo en estos relatos bíblicos.
Nos enseñan que la tentación es una parte inevitable de la vida, pero también nos muestran que la forma en que respondemos a ella define quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Las tentaciones, en su esencia, son pruebas de fe. Nos retan a elegir entre lo fácil y lo correcto, entre satisfacer nuestros deseos momentáneos o mantenernos firmes en nuestros principios. Y aunque a veces cedemos, como lo hizo David, o dudamos, como lo hizo Pedro, siempre existe la oportunidad de redención. Dios no solo nos da la fuerza para resistir, sino también la gracia para levantarnos cuando caemos. Así que, mientras reflexionamos sobre estas historias, recordemos que cada tentación es también una oportunidad para reafirmar nuestra fe, para aprender de nuestros errores y para crecer espiritualmente. La Biblia nos muestra que no estamos solos en esta lucha. Tenemos ejemplos a seguir, advertencias que considerar y, sobre todo, la promesa de que, si confiamos en Dios, podemos superar cualquier prueba. Al final, la verdadera victoria sobre la tentación no es evitarla por completo, sino enfrentarla con la verdad, la fe y la confianza en que, con Dios a nuestro lado, no hay nada que pueda separarnos de su amor y propósito para nuestras vidas. Que estas historias nos inspiren a permanecer firmes en nuestra fe, a ser vigilantes y a buscar siempre la guía divina en cada decisión que tomemos. Gracias por acompañarnos en Historias de Fe y Confianza. Si te ha gustado este video, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todo nuestro contenido. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Quédate con Dios.